Organizaciones de personas con discapacidad y gobierno, construyendo juntos la gestión inclusiva del riesgo de desastres. Es una serie de podcasts para contar cómo los gobiernos y las organizaciones de sociedad civil están avanzando en la construcción de políticas públicas de gestión del riesgo con enfoque de discapacidad. Una producción de Humanity and Inclusion y COPI, con el generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID-BHA. En este segundo capítulo les contamos la experiencia de las organizaciones de personas con discapacidad en el diálogo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia y otros actores sobre la gestión inclusiva del riesgo de desastres. La Guía Básica para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para una Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres nos marca una pauta fundamental a nivel técnico y metodológico en cuanto a la comprensión y el abordaje de la discapacidad a la luz de los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Esto es, el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres, tal y como está descrito en la Política Nacional de Gestión del Riesgo. El proceso de elaboración de esta guía estuvo a cargo de un grupo de expertos de FENASCOL, CONALIVI y ASDAUN, que son 3 organizaciones de personas con discapacidad con una amplia trayectoria y reconocimiento en el país y en la región. Este proceso, además, nos ha mostrado cómo el fortalecimiento de capacidades que se ha acompañado desde 2018 a través de Humanity and Inclusion y de este proyecto regional HERE, pues ha permitido construir confianza entre actores de sociedad civil y de gobierno, ha abierto canales más permanentes de diálogo entre diferentes organizaciones y específicamente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pero además ha generado una dinámica bien interesante de intercambio de asistencia mutua, recíproca, para seguir avanzando en procesos de gestión del riesgo bajo un enfoque de inclusión y participación plena de las personas con discapacidad. Sobre este proceso vamos a conversar en el segundo capítulo de nuestra serie de podcast, así que bienvenidas y bienvenidos. Creo que lo que hicimos fue un paso inicial para poder visibilizar el tema, porque hay que cambiar la forma en que se está pensando el tema de discapacidad. Entonces nosotros ya hicimos un trabajo, hablamos con nuestras subdirecciones, empezamos la sensibilización para que se den cuenta de la importancia que es incorporar el tema de discapacidad en los diferentes procesos de la gestión del riesgo. Pero hay que hacer muchísimos más esfuerzos para lograr que efectivamente se dé ese resultado esperado y es que se tenga una real incorporación. Esto es un granito de arena, pero creo que la tarea es bastante dispendiosa porque hay que cambiar no solamente digamos los procesos que tiene la organización, sino que también hay que cambiar la forma en que piensan las personas que hacen parte de toda la unidad y de todo el sistema. Como nos lo estaba planteando Lucero León de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, este proceso de elaboración de la guía y más ampliamente el proceso de fortalecimiento de capacidades, pues ha implicado escenarios de formación en los cuales la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha podido aproximarse a la comprensión de la discapacidad a partir de un intercambio de conocimientos, de información y de experiencias encabezado por las organizaciones de personas con discapacidad, quienes a su vez han podido recibir formación y orientación técnica respecto a la estructura de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, los marcos globales como el marco de Sendai y los conceptos más técnicos, de tal manera que pudieran también recogerse en el contenido de la Guía Básica de Inclusión de Personas con Discapacidad. Escuchemos precisamente a José Antonio Leal, él es el director técnico de FENASCOL, quien a través de su intérprete nos comparte lo que significó también este proceso de construcción de la guía.
Obviamente es un avance, la guía como tal también es un proceso, es un avance, es una construcción que se hizo colectivamente con la participación y como pues se ha dicho, de acuerdo a la convención y la frase, el lema de la convención es nada para nosotros sin nosotros. Entonces, para nosotros poder participar, poder hacer esos aportes, también es un aprendizaje para nosotros, porque de igual manera, por ejemplo, en mi caso, habían muchas cosas que se desconocían, que fueron mostradas en los discursos, en la formación que se dio desde la gestión del riesgo, desde los lineamientos, en los diferentes talleres y formaciones, que eran cosas que realmente, pues, algunos de nosotros desconocíamos. Entonces, fue como ese intercambio de saberes que de conocimiento como tal, fue un intercambio, poder ver el mundo desde otras perspectivas y es un avance. Esa participación de la que nos está hablando José Antonio Leal tiene que ver también con la posibilidad de que organizaciones de personas con discapacidad tengan un asiento en el cual articulan sus procesos y sus intereses con otros actores de sociedad civil y de gobierno alrededor de la gestión inclusiva del riesgo de desastres. En el caso de Colombia, la instancia más cercana que tenemos es la Mesa Nacional de Fortalecimiento Comunitario, que es un espacio convocado y coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través del cual se han podido hacer también otros ejercicios que fortalecen la capacidad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pero también de los actores de sociedad civil en su propio quehacer cotidiano. No solamente nos tocó hacer ajustes en ese momento, sino que seguimos como haciendo ajustes porque indudablemente el manejo nuestro con respecto a todo el tema de discapacidad pues era muy bajo, ¿no? De hecho creo que no hemos tampoco avanzado, nos falta mucho camino por recorrer, eso es lo que quiero decir. Pero finalmente creo que también el apoyo que nos ha brindado en este caso Humanity and Inclusion con la Universidad de Manizales a algunas de las personas que pudimos participar en el diplomado que se llevó a cabo, nos brindó herramientas esenciales para poder comprender mucho más el documento que se nos estaba mostrando, el documento que construyeron de una manera muy, muy ardua todo el equipo que trabajó en ello. Entonces, indudablemente hay mucho camino por recorrer, pero creo que esos ajustes también nos han llevado a pensar en clave de la discapacidad como todo un mundo nuevo que se nos abre y no es que sea nuevo porque acaba de salir, sino porque para nosotros en el marco de la gestión del riesgo, ya como lo mencionó Lucero, pues no habíamos pensado en términos de discapacidad, ni en conocimiento, ni en reducción, ni en manejo. Escuchábamos a Nini Marín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien nos pone sobre la mesa una actividad que también ha sido fundamental en todo este proceso de fortalecimiento de capacidades. Hablamos del diplomado para formadores en gestión inclusiva del riesgo de desastres. Este diplomado fue acompañado por la Universidad de Manizales, impulsado por Humanity and Inclusion en el marco de todo este proceso regional y convocó a las organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y entidades de gobierno responsables de la gestión del riesgo en el nivel nacional y territorial para que a través de un proceso de formación y de diálogo se pudiera apropiar elementos técnicos del enfoque de inclusión que posteriormente orienten las acciones, los programas, la toma de decisiones de la Unidad Nacional como coordinadora del sistema y también al interior de las mismas organizaciones bajo el enfoque de inclusión. Este diálogo, esta confianza que han logrado construir las organizaciones de personas con discapacidad frente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres nos deja una lección bien importante y es la necesidad de seguir trabajando en el fortalecimiento de instancias y de canales de comunicación que faciliten la construcción conjunta, la asistencia técnica de doble vía entre gobierno y sociedad civil para lograr la efectiva gestión del riesgo de desastres con enfoque de inclusión. Esto implica reconocer entonces las instancias que existen en cada país o que pueden habilitarse, reconocer la experticia, el conocimiento que tienen las personas con discapacidad y facilitar los mecanismos para que ese conocimiento
pueda traducirse en productos concretos capaces de orientar la práctica y las acciones en todos los niveles en el país. Y la experiencia de Colombia nos deja también un escenario bastante retador respecto a la continuidad del diálogo entre organizaciones de personas con discapacidad y gobierno, y respecto a la aplicación de las medidas, de los lineamientos y recomendaciones en el ámbito territorial. Para esto entonces nos despedimos dejándolos en compañía de Dean Lerman, quien es experto de CONALIVI y coautor de la Guía Básica para Inclusión de Personas con Discapacidad para una gestión inclusiva del riesgo de desastres en Colombia. Los esperamos en nuestro tercer capítulo, donde conversaremos de la experiencia de Perú. Yo creo que los retos son 3 grandes retos. 1, llevar el tema a la política pública. Y es un tema que tiene que ver con la unidad y con el sistema de riesgos. 2, todo el proceso de trabajo que se debe asumir. 1, de parte de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, sus redes, y dentro de las redes está todo el trabajo con familia, y es esta nueva mirada frente al tema de la gestión de riesgo. Cómo una vez la persona con discapacidad se le garantiza la participación, que esto implica todo el proceso de incidir en las decisiones que le afectan, de participar en todos los procesos de toma de decisiones, necesariamente debe comenzar a establecer un nuevo vínculo, y es el de la corresponsabilidad. Y tercero, el trabajo que se debe hacer necesariamente en territorio, que es donde se encuentran las personas con discapacidad, ¿sí?, con todos los demás actores sociales, ¿sí?, del sistema de gestión. Y cómo entre todos, de manera corresponsable, sacamos adelante todos los proyectos, y cómo asumimos el fenómeno del riesgo con toda su complejidad. Gracias por acompañarnos en el segundo capítulo de esta serie podcast, Organizaciones de Personas con Discapacidad y Gobierno, construyendo juntos la gestión inclusiva del riesgo de desastres. No se pierdan el capítulo tercero sobre la experiencia de Perú a través del subgrupo de gestión inclusiva del riesgo de desastres, donde organizaciones de sociedad civil y el gobierno peruano están trabajando para visibilizar a las personas con discapacidad y otros grupos de interés en las políticas públicas. Una producción de Humanity and Inclusion y COPI, con el generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, BHA.